Buenas tardes, noches o el momento que sea en el que estés escuchando esto. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha curiosidad, pero también mucha confusión, el narcisismo. En Internet se habla mucho del narcisista, como si fuera un monstruo, alguien peligroso, casi caricaturesco, y ese enfoque no solo es exagerado, sino poco útil, porque el narcisismo no se entiende desde el miedo, sino desde la psicología. Y hoy quiero proponerte algo distinto. No vamos a juzgar personas, no vamos a señalar a nadie, ni vamos a hacer diagnósticos. Vamos a observar qué patrones mentales suelen reflejarse en el entorno cotidiano de alguien con rasgos narcisistas, especialmente en su casa, que es el lugar donde la mente se relaja y se delata. Porque lo haga a propósito, sino porque nadie puede esconder su forma de pensar todo el tiempo. Cuando hablamos de la casa como escenario, no estamos hablando de decoración, ni de arquitectura, ni siquiera de estilo personal. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de cómo una mente que necesita validación constante convierte su entorno íntimo en una representación permanente. Para muchas personas, la casa es el único lugar donde pueden bajar la guardia, donde no necesitan demostrar nada, donde el cuerpo se relaja y la mente descansa. Pero en una personalidad con rasgos narcisistas ocurre justo lo contrario. La casa no es un refugio, es una prolongación del personaje. Y esto no suele ser consciente. No es que la persona se diga a sí misma, voy a construir un escenario para impresionar, sino que su forma de pensar ya está organizada alrededor de una idea central. Mi valor depende de cómo me vean los demás. Cuando esa idea gobierna la mente, todo lo demás se adapta a ella, incluso los espacios más privados. El salón, la cocina, el dormitorio, dejan de ser lugares funcionales y emocionales para convertirse en símbolos. Cada objeto cumple una función narrativa. Contar algo sobre quién soy, sobre lo que valgo, sobre lo que presento. Por eso muchas de estas casas tienen algo llamativo pero difícil de explicar. A simple vista pueden parecer bonitas, incluso impecables, pero al pasar un rato dentro aparece una sensación extraña, falta de calidez. No hay desorden humano, no hay huellas de vida real, todo está demasiado bien. Y cuando algo está demasiado bien, normalmente es porque no se permite que la vida lo toque. La mente narcisista suele vivir en un estado de vigilancia constante. Observa, compara, anticipa juicios y esa vigilancia no se apaga al cruzar la puerta de casa. Al contrario, se intensifica porque el hogar se convierte en el lugar donde se consolida la identidad. Así soy yo, esto dice quién soy, esto demuestra mi nivel. La casa deja de servir a la persona y la persona empieza a servir a la casa. Aquí aparece un rasgo psicológico muy importante, la dificultad para conectar con la propia experiencia interna. Cuando alguien está demasiado ocupado sosteniendo una imagen, pierde contacto con preguntas básicas como ¿qué me gusta de verdad? ¿Qué me hace sentir cómodo? ¿Qué necesito? En su lugar aparecen otras preguntas mucho más tensas. ¿Qué pensarán? ¿Esto impresiona? ¿Esto me deja bien? Y cuando esas preguntas dominan, el espacio se vuelve rígido. No es raro encontrar ambientes donde todo parece intocable. Sofás que casi no se usan, mesas que no se manchan, habitaciones que parecen de exposición. No porque la persona no tenga vida, sino porque la vida desordena y el desorden amenaza la imagen. El problema es que vivir así genera una contradicción interna muy grande. Por fuera todo parece controlado, pero por dentro se acumula tensión. Casa escenario también suele tener una narrativa muy clara de éxito, estatus o superioridad, aunque sea de forma sutil. No hace falta lujo exagerado. A veces basta con una estética muy calculada, muy correcta, muy alineada, con lo que se supone que es admirable. El mensaje no es aquí se vive, sino mírame. Ese mensaje, repetido día tras día, refuerza una idea peligrosa, que el valor personal depende del rendimiento constante. Psicológicamente, esto tiene un coste enorme, porque nadie puede estar actuando todo el tiempo sin agotarse. Cuando el hogar no permite descanso emocional, el sistema nervioso nunca se apaga del todo.
La persona puede sentirse irritable sin saber por qué, cansada incluso después de descansar, o incómoda cuando está sola. Porque hay algo mal con ella, sino porque no tiene un espacio donde ser simplemente humana. Otro aspecto importante es la ausencia de historia emocional real en estos espacios. Hay casas llenas de objetos, pero vacías de recuerdos auténticos. No hay fotografías espontáneas, no hay recuerdos imperfectos, no hay señales de procesos compartidos, todo está cuidadosamente filtrado. Esto no significa que la persona no haya vivido cosas importantes, sino que mostrar esas vivencias implica mostrarse vulnerable. Y la vulnerabilidad, para una mente que aprendió a protegerse a través de la imagen, se siente como una amenaza. Desde la psicología sabemos que muchas personalidades con rasgos narcisistas se construyen como respuesta a experiencias tempranas, donde el afecto estaba condicionado, eras querido si destacabas, si cumplías, si no fallabas. Con el tiempo, la persona aprende que ser es igual a demostrar. Y esa lógica se infiltra en todo, incluso en el lugar donde debería poder descansar de sí misma. Por eso la casa se vuelve un espejo muy honesto, no porque revele secretos oscuros, sino porque muestra qué función cumple el control en la vida de alguien. Cuando el control es alto, la flexibilidad es baja. Cuando la imagen es prioritaria, la autenticidad se sacrifica. Y cuando el hogar no permite imperfección, la persona tampoco se la permite a sí misma. Es importante entender esto sin demonizar. No estamos hablando de maldad ni de manipulación consciente. Estamos hablando de estrategias psicológicas que en algún momento ayudaron a la persona a sobrevivir emocionalmente. El problema es que lo que fue útil en el pasado puede volverse limitante en el presente. Vivir rodeado de un escenario permanente refuerza la idea de que uno nunca es suficiente tal como es. Y aquí aparece una consecuencia muy clara, la dificultad para relajarse de verdad. Muchas personas con este patrón mental se sienten incómodas cuando no hay público, cuando no hay mirada externa. El silencio pesa, la quietud incomoda, porque sin el escenario aparece la pregunta que más se teme: ¿quién soy si no estoy demostrando nada? Lhasa, en lugar de ayudar a responder esa pregunta con calma, la tapa con objetos, orden, estética y control. Desde un punto de vista psicológico sano, el hogar ideal no es el más bonito ni el más perfecto, sino el más honesto. Un lugar que refleje procesos, cambios, imperfecciones. Un espacio que se adapte a la vida, no que exija que la vida se adapte a él. Cuando una casa se convierte en escenario, la persona vive actuando incluso cuando nadie la ve. Y eso, a largo plazo, genera una desconexión profunda con uno mismo. Entender este patrón no es para señalar a nadie, sino para ganar claridad. Cuando aprendemos a reconocer estas dinámicas, dejamos de idealizar ciertas apariencias y empezamos a valorar lo que de verdad sostiene el bienestar, la autenticidad, la flexibilidad y la capacidad de descansar emocionalmente. Una casa puede ser un escenario o puede ser un hogar, y la diferencia no está en los objetos, sino en la relación que la mente tiene con su propio valor. Cuando observamos los objetos dentro de una casa, solemos pensar que hablan de gustos, de estilo o de nivel económico. Pero desde la psicología, los objetos hablan sobre todo de la relación que una persona tiene con el control y con la seguridad interna. Y aquí es donde aparece uno de los patrones más reveladores en personas con rasgos narcisistas, la diferencia entre poseer algo y disfrutarlo. En muchas de estas casas encontramos cosas que no están al servicio de la vida cotidiana, sino al servicio de la imagen. Objetos que existen para ser vistos, no para ser usados. Espacios que están ahí para impresionar, no para descansar. Y esto no es casualidad. Es la consecuencia directa de una mente que ha aprendido que perder el control equivale a perder valor. El control en este contexto no es una manía ni un rasgo superficial. Es una necesidad psicológica profunda. Para una persona con rasgos narcisistas, el mundo interno suele sentirse
inestable. Hay una sensación difusa de inseguridad, de miedo a no ser suficiente, de temor a que el error o la imperfección revelen algo defectuoso. Entonces el control externo se convierte en un sustituto de la seguridad interna. Por eso los objetos no se usan libremente. Usarlos implica desgaste, cambio, deterioro. Implica aceptar que algo puede romperse, mancharse o perder su forma original. Y todo eso simboliza algo que la mente narcisista teme profundamente: la pérdida de control de la narrativa. Si algo se estropea, ya no cumple su función de mostrar perfección. Si algo se desordena, ya no transmite dominio. Si algo cambia, ya no garantiza previsibilidad. Así, la casa se llena de normas invisibles, normas que no siempre se dicen en voz alta, pero que se sienten. Dónde sentarse, qué tocar, qué no mover, cómo comportarse. Estas reglas no están pensadas para facilitar la convivencia, sino para proteger una estructura mental. Son una forma de decir: aquí todo está bajo control, porque si no lo está, yo no me siento seguro. Desde fuera, esto puede parecer simplemente una persona muy ordenada o exigente, pero por dentro lo que suele haber es tensión constante, porque mantener el control absoluto requiere energía, mucha energía, y esa energía se roba al disfrute, a la espontaneidad, a la capacidad de relajarse. Psicológicamente, el disfrute auténtico requiere una cosa fundamental: permiso para perder el control. Reírse fuerte, mancharse, improvisar, cambiar planes, aceptar que algo no salga perfecto. Cuando ese permiso no existe, la vida se vuelve rígida. Y los objetos, en lugar de acompañar la experiencia humana, se convierten en recordatorios permanentes de que no se puede fallar. Otro aspecto importante es que el control no solo se aplica a los objetos, sino también a las personas. En estos espacios, los demás suelen sentirse observados, evaluados, porque haya mala intención, sino porque el entorno transmite que hay una forma correcta de estar. Y eso genera incomodidad. La gente se tensa, se cuida, se contiene, exactamente igual que la persona que vive ahí. Refuerza un círculo vicioso. Como el entorno no permite relajación, las relaciones tampoco se relajan. Y como las relaciones no se relajan, la persona confirma su creencia de que debe seguir controlando. El objeto deja de ser algo neutro y se convierte en una herramienta psicológica. También es frecuente encontrar una acumulación de objetos simbólicos, cosas que representan logros, estatus, reconocimiento. No siempre de forma ostentosa, a veces de manera muy sutil. Libros que no se leen pero se exhiben. Elementos decorativos que comunican sofisticación. Detalles que cuentan una historia concreta sobre quién es esa persona. No se trata de mentir, sino de seleccionar cuidadosamente qué parte de la identidad se muestra y cuál se oculta. Lo que suele ocultarse es la parte vulnerable, la parte cansada, la parte que duda, la parte que no sabe. Y como esas partes no tienen espacio dentro de la casa, tampoco lo tienen dentro de la mente. Se reprimen, se ignoran, se tapan con control. Desde la psicología sabemos que cuanto más rígido es el control externo, más frágil suele ser la seguridad interna. Las personas verdaderamente seguras no necesitan proteger cada objeto ni cada espacio. Pueden permitir el caos ocasional porque confían en que su valor no depende de la perfección del entorno. En cambio, cuando el valor personal está en juego, cada detalle importa demasiado. Esto explica por qué pequeñas cosas pueden generar reacciones desproporcionadas: una mancha, un objeto fuera de lugar, un uso incorrecto de algo. No es la mancha lo que molesta, es lo que simboliza. Simboliza pérdida de control, y la pérdida de control activa un miedo antiguo, el miedo a no ser suficiente. Vivido desde dentro, esto es muy agotador, porque la mente nunca descansa. Siempre está corrigiendo, anticipando, vigilando. Y aunque desde fuera pueda parecer una vida ordenada, por dentro suele haber una sensación persistente de tensión.
como si algo pudiera desmoronarse en cualquier momento si se baja la guardia. Con el tiempo, esta forma de vivir suele traer consecuencias emocionales claras, irritabilidad, dificultad para disfrutar del presente, poca tolerancia a la frustración y una sensación de vacío que no se logra llenar con más control ni con más objetos, porque el problema nunca estuvo en los objetos, sino en la función que se les dio. Es importante insistir en algo. Esto no define a la persona como mala o manipuladora. Define una estrategia psicológica, una forma de protegerse que en algún momento tuvo sentido. Quizá fue la manera de sentirse valioso en un entorno exigente. Quizá fue la forma de no sentirse pequeño. Pero lo que en su día protegió, en el presente limita. Un hogar sano es aquel donde los objetos se adaptan a la vida, no al revés, donde una mesa sirve para reunirse, no solo para verse bien, donde un sofá se desgasta porque se vive en él, donde el orden es flexible y no una cárcel. Cuando los objetos dejan de ser símbolos de control, se convierten en aliados del bienestar. Entender este patrón nos permite mirar más allá de la apariencia. Nos ayuda a no confundir rigidez con fortaleza ni control con seguridad. Y también nos invita a revisar nuestra propia relación con los espacios y los objetos, porque todos, en mayor o menor medida, usamos el entorno para regular cómo nos sentimos. La diferencia está en si lo usamos para vivir mejor o para esconder un miedo que nunca se mira de frente. Hay un aspecto todavía más silencioso, más difícil de detectar y al mismo tiempo más revelador que cualquier objeto o norma, lo que no está presente en la casa. No lo que se ve, sino lo que falta. Porque la ausencia también comunica y a veces lo hace con mucha más claridad que cualquier decoración cuidada o cualquier orden impecable. En muchas casas asociadas a una personalidad con rasgos narcisistas, se percibe una carencia muy concreta, la intimidad emocional real. No hablamos de intimidad física ni de convivencia, sino de huellas emocionales auténticas. Señales de procesos humanos, de vínculos imperfectos, de momentos vividos sin filtro. La casa puede estar llena de cosas, pero vacía de historia emocional compartida. Esto no ocurre porque la persona no tenga emociones o no haya vivido experiencias importantes. Ocurre porque mostrar emoción auténtica implica exponerse, y la exposición para este tipo de mente se siente peligrosa. La vulnerabilidad se asocia al riesgo de perder valor, de ser juzgado, de ser visto como insuficiente. Entonces se evita desde fuera. Esto puede manifestarse como un ambiente correcto, incluso agradable, pero distante. No hay fotografías espontáneas que muestren momentos cotidianos sin pose. No hay recuerdos visibles de errores superados, de procesos largos, de cambios personales. Todo lo que aparece parece presentable. Y todo lo que podría mostrar fragilidad queda fuera del encuadre. Psicológicamente, esto tiene mucho sentido. Muchas personas con rasgos narcisistas crecieron en contextos donde el afecto no era incondicional, donde se valoraba el rendimiento, la imagen, el cumplimiento de expectativas. En esos entornos, el mensaje implícito suele ser: te quieren cuando destacas, cuando no molestas, cuando no fallas. Con el tiempo, la persona aprende a ocultar lo que no encaja con ese ideal. La casa se convierte entonces en un espacio cuidadosamente editado. No, porque haya una intención consciente de engañar, sino porque la mente ha aprendido a protegerse así. Se muestran solo las partes que refuerzan la identidad deseada. El resto se guarda, se silencia, se reprime. Y cuando algo se reprime durante mucho tiempo acaba pesando. Una de las consecuencias más claras de esta ausencia de intimidad emocional es la dificultad para sentirse acompañado incluso estando rodeado de gente. Porque la conexión real no se construye desde la perfección, sino desde la autenticidad compartida. Cuando no hay espacio para mostrar dudas, miedos o contradicciones, las relaciones se vuelven superficiales, aunque sean intensas en apariencia. Esto también explica por qué muchas personas con este patrón mental
pueden sentirse incómodas con la calma. El silencio emocional confronta. Cuando no hay estímulos externos, cuando no hay nadie a quien impresionar, aparece la pregunta interna que se ha habitado durante años. ¿Quién soy cuando no estoy actuando? Y esa pregunta, si no se ha trabajado, genera ansiedad. La casa, en lugar de ser un lugar donde procesar esa pregunta con tranquilidad, se convierte en una barrera. Un espacio lleno de distracciones, de control, de estética, de orden, todo menos contacto emocional. Es una forma de no mirar hacia adentro. Y aunque esto puede funcionar a corto plazo, a largo plazo suele aparecer una sensación difusa de vacío. Ese vacío no siempre se reconoce como tal. A veces se disfraza de aburrimiento, de insatisfacción constante, de necesidad de más estímulos, más reconocimiento, más logros, pero ningún logro llena un vacío emocional que no se ha permitido existir. Ningún objeto puede sustituir la experiencia de sentirse aceptado tal como uno es. Otra ausencia habitual es la de espacios para el descanso psicológico real. No hablamos de dormir, sino de descansar mentalmente. Lugares donde no hay exigencia, donde no hay imagen que sostener, donde no hay rol que cumplir. En estas casas incluso el descanso parece errado. Incluso el ocio parece tener que cumplir una función, verse bien, decir algo, demostrar algo. Esto refuerza una idea interna muy dura. No puedo bajar la guardia nunca. Y vivir con esa idea es vivir en tensión permanente. El cuerpo se acostumbra al estado de alerta. La mente se vuelve hipercrítica. Y la capacidad de disfrutar de lo simple se va erosionando poco a poco. Desde la psicología, sabemos que la intimidad emocional comienza con uno mismo, con permitirse sentir sin juzgar, recordar sin editar, existir sin rendir. Cuando eso no ocurre, el entorno refleja esa carencia. La casa se vuelve un espacio bonito pero inhóspito emocionalmente, correcto pero poco nutritivo. Es importante aclarar algo fundamental. Esto no convierte a la persona en alguien vacío o incapaz de amar, al contrario. Muchas veces hay una gran sensibilidad detrás, pero está protegida por capas de control y apariencia. El problema no es la falta de emoción, sino el miedo a mostrarla. Y ese miedo suele tener raíces profundas, raíces que no se resuelven señalando, acusando o etiquetando, sino comprendiendo. Comprender que alguien aprendió a sobrevivir emocionalmente ocultándose. Comprender que la ausencia de intimidad no es desprecio por los demás, sino defensa propia. Sin embargo, comprender no significa justificar dinámicas dañinas. Una casa sin espacio para la emoción auténtica suele ser también un lugar donde los demás no se sienten del todo seguros para ser ellos mismos, donde hay que cuidarse, adaptarse, contenerse, y eso, con el tiempo, desgasta cualquier relación. Por eso este tema es tan importante. No para detectar narcisistas en la vida de otros, sino para reconocer qué tipo de entornos fomentan bienestar y cuáles no. Un hogar sano no es el que lo muestra todo, sino el que permite ser, el que admite imperfección, el que guarda recuerdos reales, no solo imágenes ideales. Cuando una persona empieza a permitirse esa intimidad, algo cambia. Los objetos dejan de ser defensas. El orden se vuelve flexible. La casa empieza a parecer vivida, no escenificada. Y sobre todo aparece una sensación nueva, alivio. El alivio de no tener que demostrar nada todo el tiempo. Al final lo que una casa revela no es si alguien es bueno o malo, sino qué relación tiene consigo mismo. Si se permite ser humano o si siente que debe esconderlo. Y esa diferencia es clave, porque de ella depende la posibilidad de vivir con calma, con vínculos reales y con una sensación de valor que no dependa de la mirada externa. Mirar estas ausencias con honestidad no es un ejercicio de juicio, sino de claridad, porque solo cuando vemos lo que falta, podemos empezar a construir lo que de verdad sostiene una vida más sana. Autenticidad, contacto emocional y la tranquilidad de saber que no hace falta ser perfecto para merecer un hogar, por dentro y por fuera. Y quiero cerrar con algo muy importante. Reconocer estos patrones no es para señalar, atacar ni etiquetar. Es para comprender.
Porque cuando entendemos cómo funciona una mente, dejamos de personalizar, dejamos de idealizar y dejamos de tener miedo. Y también, esto es clave, dejamos de tolerar dinámicas que nos hacen daño. Una casa habla, no con palabras, sino con silencios, con rigideces, con ausencias. Y aprender a leer esos mensajes no es para juzgar a otros, sino para proteger nuestra salud emocional y elegir relaciones más sanas. Gracias por escuchar. Si este contenido te ayudó a comprender mejor la psicología humana, quédate. Porque entender la mente siempre es el primer paso para vivir con más calma y claridad.